Bien, en la clase de hoy vamos a abordar otro agente de riesgo, un agente de riesgo físico, como lo es el ruido, ¿sí? El ruido ocupacional. La primera distinción que vamos a hacer es lo que tiene que ver con el ruido ocupacional, el ruido laboral, si se quiere, lo que es el ruido domiciliario, el de la vida particular de cada uno de los trabajadores, y lo que es el ruido ambiental. Todo tiene que ver con todo a ciencia cierta. En nuestro caso, nosotros nos vamos a ocupar como especialistas en higiene ocupacional a medir el nivel de ruido al que se encuentran expuestos los trabajadores en su puesto fijo o en puestos móviles y compararlo con la legislación vigente en nuestro país e inclusive quizás hasta adoptar parámetros internacionales si es que quiero hacerlo. Pero nos vamos a abocar a lo que es el ruido laboral, puertas para adentro de nuestra industria, de nuestra empresa en la cual prestamos los servicios. ¿Por qué hago esta distinción? Porque lo que es puertas para adentro corresponde a la competencia del profesional de higiene y seguridad. Puertas hacia afuera, lo que es el ruido ambiental, corresponde a las competencias del profesional en ambiente. Si bien la realidad es que nosotros tenemos competencias en ambiente, entonces la realidad es que yo me puedo matricular registrar en OPDS, en APRA, y hacer mediciones de ruidos molestos al vecindario. Pero el marco de referencia pasa a ser otro. Yo no aplico para ruidos molestos al vecindario la resolución 85 de la superintendencia o la resolución 295 referida a los niveles de ruido. Ahí yo ya me baso en normas IRAM que ya están tabuladas justamente para lo que es medición de ruidos molestos al vecindario. Y sobre lo que es el ruido en la casa, en la vida diaria del trabajador, nosotros no tenemos, obviamente, la posibilidad de ir a medirlo, posibilidad de actuar sobre el trabajador y en sí mismo, pero sí es importante de que en nuestras capacitaciones, más cuando se dan niveles de ruido alto en el ámbito laboral, hagamos énfasis en que nosotros tenemos una porción de la realidad de la exposición del trabajador. Si José trabaja en la herrería de la fábrica y se desempeña 8 horas por día, pero después cuando se vuelve a la casa tiene 2 horas entre ida y vuelta y va con los auriculares puestos en el colectivo escuchando heavy metal a todo lo que da y llega a la casa y tiene su changa de herrería en el barrio y trabaja sin protección eh, auditiva, trabaja con altos niveles de ruido, eso también va a incidir en que la persona vaya perdiendo su capacidad auditiva con el paso del tiempo. Entonces, es importante incorporarlo dentro de un plan de trabajo referido a lo que es la mitigación del riesgo ocupacional por ruidos, ¿sí? Pero hago esa pequeña distinción inicialmente de decir, bueno, acá nos vamos a abocar a lo que es el ruido laboral, dejando de lado lo que es en esta oportunidad, lo que es el ruido molesto al vecindario. ¿Cuál es el marco legal? Bien, una primera distinción, perdón, pero no sé por qué lo tengo en PDF y no en PowerPoint, la diapositiva. Lo primero que tengo que tener en cuenta es que la legislación en materia de ruidos data de muchos años, ¿sí? Desde que se reglamentó la Ley de Higiene y Seguridad a través del decreto 351, estamos hablando del año 79, ya se contemplaba el hecho de que el trabajador no podía estar expuesto a altos niveles de ruido por cuanto si no iba a, entre comillas, quedar sordo con el tiempo, ¿sí? Iba a sufrir esa hipoacusia inducida por el ruido que está catalogada como enfermedad profesional. ¿Qué sucedió en esa primera instancia? Bueno, las investigaciones científicas derivadas de la higiene teórica, que después vamos a abordarla un poquito más adelante, hablaban de que los niveles de exposición a los que podían estar expuestos los trabajadores no debían superar los 90 decibeles A. 90 decibeles A es un montón, pero un montón en serio, es muchísimo para la salud auditiva de un trabajador, 90 decibeles A. Tiene que ver esto también, en cierta medida, con que la expectativa de vida del trabajador, ¿sí? El tiempo que su oído va a tener que estar sano, eh, era menor. Y en nuestra actualidad, la expectativa de vida de las personas ha superado en varios años. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Por qué esto es importante, es relevante? ¿Qué tiene que ver la expectativa de vida de la persona con los niveles de exposición a ruido? Que el oído tiene que durar sano más cantidad de años.
Entonces, yo no puedo calcular el grado de exposición a ruido para una persona de hasta 70 años cuando la expectativa de vida por ahí es de 85 hoy en día. Entonces ese oído necesita ser cuidado, con lo cual también yo necesito ir bajando los niveles de exposición a ruido para que ese oído llegue a su edad adulta sano, lo mejor posible, ¿sí? Entonces, ¿qué sucedió en el año 2003? Surge la resolución 295. Esa resolución 295, y acá hago la primera aclaración, modifica el decreto 351. ¿Sí? ¿Qué dice? Bueno, lo modifica y lleva esos 90 decibeles A que establecía el decreto 351, lo lleva a 85 decibeles A. Y ahí está el primer error para considerar. Modifica el 351 y lo dice taxativo, pero no modifica, por ejemplo, el 911, que sigue hablando de 90 decibeles. Siempre consideré que era un error, sigo sosteniendo que es un error, pero hemos tenido oportunidades de charlas con profesionales de entes gubernamentales, y lo que nos dicen es que la posibilidad de mantener niveles de ruido aceptables en una obra en construcción no es la misma que en una fábrica, donde uno puede implementar medidas y esas medidas que queden. En la construcción hoy estás en una demolición, mañana estás en la excavación, en una semana estás haciendo hormigón. Entonces la dinámica hace que sea difícil implementar ciertas medidas, y a su vez el trabajador de la construcción se jubila más tempranamente, con lo cual, en teoría, ¿no? Pero con lo cual, bueno, se sigue sosteniendo los 90 decibeles en lo que es el decreto 911, porque la resolución 295 solamente modificó el decreto 351. No sé si soy claro en eso. Ahora bien, ¿qué sucedía con esto? Todos lo medían de cualquier forma. De cualquier forma, igual que como hablábamos el otro día con la parte de iluminación, significa hacerlo sin una metodología que esté validada, sin haber hecho un adecuado análisis, o con instrumentos que no son los apropiados para hacer este tipo de mediciones. Y acá viene uno de los principales problemas. ¿Qué equipo de medición yo tengo que utilizar? Está tabulado. Es un clase 2 tipo 2, ¿sí? Ahora bien, es un decibelímetro integrador. La inmensa mayoría de la gente que hace mediciones de ruidos no tiene decibelímetros integradores, tiene decibelímetros puntuales, con lo cual el valor de medición va modificándose todo el tiempo y el profesional toma el número más aproximado. Mientras que el equipo que integra lo que hace es tomar muchos valores, y no es que hace un promedio de digo, bueno, tomé todos estos valores y lo divido por la cantidad de valores que tomé como hacíamos en ruidos. Acá tiene que integrar, porque estamos hablando de expresiones logarítmicas. Entonces, la integración es el quid de la cuestión de este tipo de mediciones, ¿sí? Por eso es que no podemos basarnos en los decibelímetros puntuales, que son sumamente económicos, y que no son de tipo integrador, porque no son representativos de la medición que yo quiero realizar. Tampoco había un procedimiento estandarizado de cómo volcar estos resultados. Entonces, en el año 2012, con muy buen criterio, la superintendencia larga la resolución 84 para lo que es iluminación y la resolución 85 para lo que es ruidos. La resolución 84 me pareció maravillosa, la resolución 85 también, pero para mí tiene ahí una debilidad o una oportunidad de mejora, que es que no habla en ningún momento de el análisis de banda de octavas. Si uno mira la planilla en sí misma, no tiene posibilidad de volcar esos datos. Y a ciencia cierta, las bandas de octava, el análisis en frecuencia de ese ruido en las distintas bandas de frecuencia, es importante para seleccionar el mejor equipo de protección, ¿sí? Cuando yo tengo que asignarle un equipo de protección al trabajador, yo no lo debería hacer analizando todas las frecuencias y cuál es el grado de atenuación que me informa el fabricante para cada una de las frecuencias, ¿sí? Porque varía. No es lo mismo en agudos que en graves, en fin. En distintas frecuencias va variando el nivel de ruido. ¿Qué es el ruido laboral? A ciencia cierta, obviamente que no nos vamos a poner a analizar la teoría del ruido, ¿no? Estamos apuntándolo principalmente a lo que son las mediciones. Pero a ciencia cierta, entre el sonido y el ruido no hay mucha diferencia. A nivel físico no hay ninguna.
Lo que tiene que ver con el ruido laboral, cuando hablamos de ruido, es esa sensación de incomodidad que me genera, ¿sí? Ya sea por la forma en que se genera ese ruido, por los niveles y por los efectos que puede llegar a tener en la salud y el contexto. Porque vos me podés poner, qué sé yo, no sé, música dark, ponele por decir una cosa, a las 4 de la tarde y que no me moleste, y me podés poner heavy metal, por poner un ejemplo más claro, me podés poner heavy metal a las 4 de la tarde, mi vecino, y yo estoy haciendo un asado en casa y no me molesta. Y ese mismo nivel de ruido a las 5 de la mañana, cuando estoy tratando de dormir, cuando todo está en silencio, para mí es un ruido molesto. ¿Sí? Quizás lo que para mí es molesto no lo es para otro. Pero en lo particular del ruido laboral, son esos niveles y esa forma de presentación que hace que me genere una incomodidad, un disconfort y que inclusive pueda generar efectos peligrosos para mi salud auditiva, ¿sí? Principalmente lo que tiene que ver con esto es con los niveles, ¿sí? De ruido. Y eso es lo que nosotros vamos a medir justamente como profesionales en materia de seguridad e higiene. ¿Por qué es importante? Porque dentro de todo el contexto de efectos que puede llegar a tener para la salud, no está solamente la hipoacusia inducida por el ruido o esta pérdida de capacidad auditiva. Podemos tener los acúfenos, que son esos sonidos pi que nos quedan, que son reversibles, o sea, vuelve el oído a acomodarse, por decirlo de alguna forma. ¿Vieron cuando uno va al boliche el fin de semana y los niveles de ruido son muchísimo más altos que los que podríamos llegar a tener en nuestro trabajo, obviamente? ¿Por qué son tan altos? Porque nosotros estamos expuestos un poquito. Estamos expuestos un corto periodo de tiempo, un par de horas, nos vamos, e inclusive fíjense que te queda el oído zumbando, ese pi, durante un largo rato. Pero después, a las 24, 48 horas, ese oído se terminó de acomodar y se solucionó, ¿sí? Esa sensación de zumbido en los oídos se denomina acúfenos. No así en el caso de el barman, el personal de seguridad, el personal de limpieza, el DJ, que quizás tienen varias horas seguidas y a su vez varios días en la semana, porque quizás arranca con el after office del jueves, siguen con la fiesta de un viernes, sábado y hasta quizás los domingos hacen fiestas para egresados, no sé, por poner un ejemplo. Entonces, en el caso de ellos, sí hay que medir su nivel de exposición al ruido, ¿sí? Además, porque puede generar interferencias en la comunicación entre los trabajadores, lo cual genera malestar, estrés, nerviosismo, puede dar lugar a un incremento de accidentes, porque ni siquiera te puedo pegar el grito de ojo, tenés cuidado que, porque no me llegaste a escuchar por la interferencia de los ruidos. Ese malestar, ese nerviosismo va a derivar en una disminución en el rendimiento laboral, en cambios de comportamiento, la persona se pone mucho más molesta, más irritable, pero además a nivel físico en el organismo empiezan a aparecer distintos trastornos sobre el aparato digestivo, sobre los efectos cardiovasculares en el corazón, entre tantos otros. O sea, la salud auditiva hay que verla desde el punto de vista integral, no solamente de si me puedo quedar sordo con el tiempo o no, ¿se entiende? Bien, un poco lo que hablábamos recién, que desde el punto de vista físico el sonido y el ruido son prácticamente lo mismo, pero la diferencia es que el ruido es cuando nosotros empezamos a percibir que eso es desagradable y ya no lo quiero oír. Y esto puede llegar a ser en virtud de los niveles de ruido. Por eso es que esta definición de ruido es subjetiva. E inclusive también el establecer 85 decibeles A como nivel de aceptable habla de una cuestión estadística. A la mayor parte de la población esos 85 decibeles A no les genera efectos tan graves. Inclusive hay países donde el nivel de exposición al ruido es mucho más bajo, hay países donde es 82, por ejemplo. ¿Sí? Nosotros tenemos que generar el otro día estaba mirando la página de la Sociedad Argentina de Higiene Ocupacional, y una de las cosas que hablaba es que la resolución 295 también necesita una actualización, que en teoría iba a ser
evaluada de forma anual y jamás se generó esa actualización anual, porque hay parámetros, lo mismo que con contaminantes, que ya superan mucho más allá de lo que internacionalmente se considera aceptable, ¿no? Y en cuanto a lo que es la frecuencia, nosotros sabemos de que el sonido se propaga en forma de onda, ¿sí? El número de vibraciones por segundo que tiene esa onda es lo que se conoce como frecuencia. Y está medido en hertz. Ahora, ¿cuál es el tema? De que nuestro oído abarca o logra reconocer sonidos en un rango de frecuencias que está entre los 20 y los 20.000 Hz, ¿sí? Por abajo de eso son los ultrasonidos y por arriba de eso son los ultrasonidos, ¿sí? Y en ese rango de frecuencias, el nivel de ruido va variando, ¿sí? Por eso la importancia de analizar las bandas de octava, ¿sí? Porque si bien nosotros logramos escuchar entre 20 y 20.000 Hz, dentro de ese paneo de frecuencias, los niveles de ruido a nivel de decibeles tiene ciertas modificaciones, ¿sí? Bien, vamos a arrancar, hecha esa introducción a lo que es el mundo de los ruidos, que nosotros lo conocemos de por sí mucho como profesionales de seguridad y higiene, porque hemos tenido materias completas en referencia a lo que es la medición de ruidos. Vamos a ir a lo que son los conceptos de medición, ¿sí? Para eso nosotros lo que tenemos que hacer es primero establecer o clasificar, mejor dicho, qué tipo de ruido es el que tenemos que medir, porque de eso también va a depender cómo vamos a realizar esa medición. El ruido nosotros lo podemos clasificar como un ruido estable o continuo, ruido aleatorio o discontinuo, o un ruido de impulso o de impacto. ¿Cuál es la diferencia? Cuando nosotros hablamos de un nivel de ruido continuo, es cuando nosotros decimos que la diferencia entre el nivel de presión sonora máximo y el nivel de presión sonora mínimo, ¿sí? Durante un minuto medidos, es igual o menor a 5 decibeles. ¿Sí? Por ejemplo, un motor. El motor no tiene subidas y bajadas en los niveles de ruido, ¿sí? No es que se eleva o disminuye permanentemente. Es un ruido continuo, es estable, es continuo, permanente en el tiempo. Si la diferencia es menor a 5 decibeles, yo me pongo a medir un minuto y digo, che, la variación entre el nivel el pico y el mínimo, por decirlo de alguna forma, el nivel de presión sonora máximo y el mínimo, es menor a 5 decibeles. Si esa se cumple, nosotros decimos que ese ruido es estable o continuo, ¿sí? Mientras que en lo que es el ruido aleatorio discontinuo, como su nombre lo indica, esa variación en los niveles de presión sonora se modifica, ¿sí? Nos van a quedar 10 minutitos, después nos volvemos a conectar al mismo link. Eso es cuando la diferencia entre el nivel de presión sonora y el nivel de máximo y mínimo es superior a 5 decibeles. Esto significa de que va variando los niveles de ruido. Por ejemplo, acá nos dice una cadena de montaje, ¿sí? O como podría suceder, que haya máquinas que funcionan en un horario, después se apagan, después se prende un compresor que al ratito se apaga, y eso hace que mi exposición a los ruidos no sea permanente o continua a lo largo de la jornada, sino que yo tenga mucha aleación, mucha variabilidad de ruidos a lo largo de la jornada laboral. Ahí el tipo de medición va a cambiar. Por ejemplo, en un ruido continuo yo puedo tomar una porción de la realidad y si yo sé que esa porción es representativa del resto de la jornada, para mí una porción de la realidad de, por ejemplo, 1 hora estaría ok. No necesito sentarme a medir 8 horas, porque total el ruido es continuo, ¿sí? Mientras que en un ruido que es aleatorio, que es discontinuo, mi medición tiene que tener un tiempo de integración mucho mayor, ¿sí? Y en el ruido de impacto, inclusive, vamos a ver de que ese ruido, ese nivel de golpe de ruido, tiene una duración menor a 1 segundo. Por ejemplo, en un yunque, por ejemplo, en una pista de bolos, ¿sí? O donde hay una guillotina, que está todo el tiempo pa, pa, pa. Bueno, esos son ruidos de impulso o de impacto. Inclusive
tenemos que verificar de que nuestro equipo mida en ruidos de impulso o de impacto, ¿sí? Que esté preparado para poder medirlos, ¿sí? Entonces lo primero que vamos a hacer es clasificar, identificar cuál es el tipo de ruido que tenemos que medir en ese ambiente laboral, ¿sí? Que va a depender de cada sector, porque la realidad es que por ahí en un sector de la empresa es un ruido continuo y en otro es un ruido aleatorio, ¿sí? Eso en torno a lo que son los ruidos el ruido fijo, por decirlo. Si yo voy al sector, la persona trabaja todo el tiempo en ese sector y yo puedo caracterizar el ruido. Ahora bien, puede pasar de que la persona no trabaje todo el tiempo en ese sector, sino que trabaja 2 horas en este sector, después se va y trabaja 2 horas en otro, o trabaja como operador del autoelevador, entonces va yendo con el autoelevador por toda la planta, y cada sector de esa planta tiene un nivel de ruido distinto. Entonces a las claras está que ese trabajador está expuesto a un tipo de ruido discontinuo. Entonces ahí en ese caso nosotros lo que tenemos que hacer es medir la dosis de ruido, que es la cantidad de energía sonora que un trabajador puede recibir durante la jornada laboral y que está dada no solamente por el nivel sonoro continuo equivalente al que se expone el trabajador, sino también a la duración de esa exposición. Nosotros acuérdense que hablamos de nivel sonoro continuo equivalente de 85 decibeles A para 8 horas de exposición, ¿sí? Eso aplica para puestos fijos o para puestos móviles. La diferencia es que cuando nosotros hagamos una dosimetría de ruidos, ahora vamos a ver el instrumental y cómo funciona, cuando yo hago la medición en puestos fijos, el decibelímetro me va a dar el valor final de integración. Va a decir, bueno, esto corresponde a 83 decibeles A de nivel sonoro continuo equivalente. Mientras que en el dosímetro, que es el que le vamos a poner al trabajador particularmente a él, para que se desempeñe en los distintos sectores donde toma intervención y que el equipo vaya registrando, ahí me lo va a dar en porcentaje. Cuando superó el 100% o la unidad, nosotros decimos de que el trabajador superó la dosis de ruido. Para esa dosis está programado el equipo para juntar, por decirlo de alguna manera, 85 decibeles A en 8 horas de trabajo, ¿sí? Y el equipo lo que va a ir haciendo es descontarle la dosis y nos va a dar un porcentaje de exposición. Ahora, lo que no quede en claro en la teoría, no se preocupen que más adelante en la medición seguramente sí quede claro. Igual si alguno quiere consultar algo, como siempre les digo, desactiven el micrófono o escriban por chat y lo resolvemos, lo vemos, ¿sí? Para eso vamos a utilizar dos tipos de equipos distintos. Para lo que son ruidos en puestos fijos vamos a usar el decibelímetro integrador, que es este blanco que tiene el trabajador en la mano. Lo que tiene arriba es el protector de viento. Ese, si mal no veo desde acá, es un equipo marca TES, ¿sí? Eso me sirve para medir ruido en puesto fijo. O sea, yo dejo el equipo midiendo, el equipo va integrando valores. Cuando yo dejo de tomar el tiempo de integración, me da el valor resultante de nivel sonoro continuo equivalente. Entre otras funciones, porque tiene varias otras, ¿no? Este otro, en cambio, como lo ven, es el dosímetro, el cable y el micrófono. Y ese micrófono se le pone al trabajador. Entonces yo voy a poder hacer una lectura de la dosis de exposición a la que se expone ese trabajador en particular a lo largo de su jornada laboral. Por ejemplo, un operador de una containera, de una apiladora, de un autoelevador, o alguien que va y viene de distintos sectores todo el tiempo, ¿sí? ¿Hasta acá alguna duda? ¿O venimos bien? No. Bueno. Todo bien. Saco un cachito mientras esperamos que se termine de cortar esta sesión. Les muestro rápidamente los equipos, ¿sí? Este es un dosímetro, marca TES. Esperen, ahora va. Este es un dosímetro, ¿sí? Este es su micrófono y este es el protector de viento. Ese está como goma espuma que está aquí. Yo prendo el equipo, ¿sí? Y lo que me va a decir rápidamente es que está programado
para tomar los valores superiores a 80 decibeles A y me toma el 100% para 8 horas laborales a 85 decibeles. ¿Por qué me lo aclara? Porque yo por ahí me voy a otro país, la legislación cambia y yo puedo reprogramar el equipo para que el 100% no sea los 85 decibeles A en 8 horas de trabajo, por ahí sea 82, entonces yo lo puedo modificar. Y esto, si se fijan, me da porcentaje, me habla de porcentaje, ¿sí? De dosis. Fíjense que arriba dice porcentaje de dosis. Esto empieza, yo esto siempre se lo voy a poner al trabajador a la altura de la camisa, ¿sí? Se lo pongo esto en la cintura, tengan mucho cuidado porque son equipos caros y si el trabajador no los cuida pueden tener problemas. Nunca los cables de ningún tipo de medición van por delante porque podría dar lugar a que se enganche con una máquina, o van por atrás o van por adentro de la ropa, ¿sí? Y esto se coloca lo más cerca de la altura del oído del trabajador, va acá, ¿sí? De forma tal de que el trabajador se desempeñe a lo largo de su jornada de forma normal. Yo programo cuánto tiempo quiero integrar, ¿sí? Digo, mira, quiero integrar media hora, quiero integrar 1 hora, quiero integrar 4 u 8 horas, no lo sé. Lo que va a hacer el equipo es tomar la proporción, entonces me va a dar el porcentaje de dosis. No importa que yo esté las 8 horas, si yo estoy 1 hora, no es que me va a acotar la medición ese tiempo. Va a tomar la integración como si eso fueran 8 horas. ¿Se entiende? Pero eso lo puedo hacer en un ruido continuo, ¿sí? O en el caso del dosímetro, que va y vuelve, lo puedo dejar midiendo el tiempo que sea necesario para tomar una mayor representatividad. Esto es para tomar la dosimetría en puestos móviles, ¿sí? Se le dice así. Este es el dosímetro. Mientras que este otro equipo, esto qué lástima que no tenemos presencialidad, porque esto lo salíamos a hacer a la calle. El año pasado con los alumnos nos íbamos a la calle a hacer mediciones. Y hacíamos un mapeo de las 4 esquinas de la universidad. Mientras que este otro, se va a cortar, después continuamos, si se corta déjenlo. Este otro es el decibelímetro integrador. El sensor el protector de viento, el micrófono, y desde acá prendo el equipo y lo que voy a hacer es ponerlo en decibeles A, respuesta lenta, y voy a poner a que empiece a medir para tomar la integración. Igual ahora cuando volvamos les muestro más en detalle. Pero esto es para puestos fijos. Yo esto lo pongo sobre un pie y se queda midiendo. No va sobre el trabajador a diferencia del otro. ¿Sí? Vamos a salir. Esperen que se sume Brian, así escucha. Vamos a salir y volvemos a ingresar. ¿Sí?